Hola, ¿qué tal muchachos? Siguiendo con la temática del tema número uno acerca de el concepto de derecho civil y su ubicación dentro de las ramas del derecho, es importante tocar el tema de la codificación y la recopilación en el derecho civil. Y es que los pueblos, en su afán de agrupar y ordenar las normas jurídicas vigentes o agruparlas también en una rama del derecho, pues generaron estas dos formas de unificación. ¿Y por qué la generaron? Estas son las razones. En primer lugar, facilitar el conocimiento del derecho cuando éste está contenido, o todo ese derecho está contenido en normas dispersas. Eso lo podemos ver y lo pudimos ver en Roma, cuando a partir de los años que duró el Imperio Romano y que duró la República Romana, se fueron generando normas del derecho civil, y esas normas del derecho civil hicieron un derecho lo suficientemente amplio y lo suficientemente disperso y impedía precisamente a los jurisconsultos y a los jueces aplicar el derecho porque no había un cuerpo ordenado de normas. También se da para sustituir una gran cantidad de normas casuísticas por una que recopilara principios generales. Esto también se dio precisamente en el derecho romano como tal. También se da para introducir cambios radicales introducidos por cambios sociales, y esto lo vemos precisamente, y el ejemplo más importante de esto se da con el Código Napoleónico. Precisamente al haber el rompimiento del absolutismo y el nuevo orden a partir de la Revolución Francesa, se crea el Código Napoleónico, y con esto se rompe un ordenamiento jurídico previo por uno nuevo que genera lo que nosotros conocemos como el Código Civil francés de 1804. Y por último, para unificar varias legislaciones imperantes en un Estado con el deseo de tener unificación política. Eso se da sobre todo en los estados federales, en los estados como por ejemplo el de la Unión Soviética, donde existió el Código Soviético, que precisamente buscó fue eso, unificar todos los códigos que existían en las distintas regiones y en los distintos lugares de la Rusia imperial, para poder generar un código civil que pudiese generar mayores respuestas a la colectividad. Ahora, eh, la forma de agrupar las normas del derecho civil se da de dos maneras. Una es la recopilación y la otra es la codificación. Si bien es cierto, ambas buscan unificar, son o van en distintas direcciones. La recopilación lo que busca es una recolección y acumulación cronológica de las normas. Pero esa agrupación y acumulación cronológica de normas se dan en distintas épocas. Ellas no se afectan entre sí. Simplemente lo que hace el legislador o lo que hace el compilador es unificar todas esas normas pero sin fusionarlas. Cosa contraria en la codificación. La codificación viene a ser entonces un sistema orgánico de normas coordinadas entre sí y con vocación de generalidad y plenitud, agrupada en instituciones jurídicas y redactadas en forma breve y concisa para generar un solo código con unas solas normas. En nuestro país, nosotros nos fuimos por la codificación. Y de por sí nosotros tenemos un código que es el Código Civil. Pero precisamente hablando de nuestro país, la historia de la codificación del Código Civil comienza precisamente en la época de la independencia, y es una primera época que nosotros hablamos. En la época de la independencia, nuestros próceres pues no se preocuparon mucho por generar una codificación real, y por eso pues utilizaron las leyes españolas, las leyes de la colonia, en cuanto no se opusieran al nuevo Estado, al nuevo ordenamiento jurídico. Y allí se da una primera época. Una segunda época del Código Civil, y es cuando nosotros hablamos de un primer Código Civil, se da en el año 1862 con el señor Julián Viso. Julián Viso, inspirado en el código de Andrés Bello, que es el código chileno, y en el código francés, generó un nuevo código civil, un código civil que lamentablemente tuvo una efímera vigencia, porque precisamente duró menos de 6 meses. Y por último, una tercera época, que es la época actual, que se da precisamente después de generar una serie de códigos que tuvieron muy poca vigencia, códigos un poco atractivos y que daban muy pocas soluciones a la colectividad, y se da precisamente una tercera época, que es la del código de 1942, que es el código vigente,
con una reforma que se da en el año 1982. Este código está inspirado por el Código Italiano del año 1865 y también por el Código Napoleónico del año 1804. Este código es el código vigente, si bien es cierto es un código de mucho tiempo, ya estamos en el año 2021, ya el código prácticamente le faltan veintitantos años para hacer un código que tenga 100 años, un código que necesita de por sí ciertas reformas y que lastimosamente en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico ha ido en contra de la codificación porque podemos observar que muchas leyes imperantes en la actualidad, muchas leyes vigentes en la actualidad han desmembrado un poco las normas del código. Por ejemplo, toda la legislación que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que en el caso del Código Civil se conocen como menores, fueron totalmente sacadas y ahora las normas que se aplican son las normas de la ley orgánica del niño, niña y adolescente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el derecho registral, que estaba precisamente allí, esas normas que estaban allí en el Código Civil ahora están contenidas en una ley que es la ley del registro civil y así sucesivamente nosotros podemos encontrar que la mayoría de las normas existentes en nuestro código están derogadas y algunas por el cambio de época hasta están en desuso. De todas maneras, a lo largo de que nosotros vayamos avanzando en torno a esta clase nos vamos dando cuenta de cuáles son esas normas y las vamos ubicando dentro del estudio del derecho civil. Ante esto, nosotros nos vamos a encontrar con que el derecho civil tiene unas fuentes formales. Esas fuentes formales no son más que de donde emanan el derecho y son las que utiliza el legislador y las que utiliza la colectividad para aplicar el derecho civil. Vamos a tener como única fuente directa, según el artículo 4 del mismo Código Civil, a la ley. Y es la ley, primeramente, la que me va a regir y me va a dar el marco regulatorio de este derecho civil, también llamado derecho común. Es importante de resaltar algo. El mismo código me dice que las normas del código van a ser supletorias en la medida en que las materias que están en leyes especiales se regulen. Es decir, por ejemplo, en el caso de la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes, la norma principal va a ser la ley orgánica. Y la norma supletoria va a ser la norma que está establecida en el Código Civil. Últimamente, a medida de que nuestro derecho va evolucionando, y si bien es cierto, la mayoría de los doctrinarios no han considerado eso, yo pienso, y es una posición personal, que la jurisprudencia está tomando un papel fundamental en todo esto que tiene que ver con el derecho civil. Y para mí, en lo personal, la jurisprudencia es una fuente directa del derecho. ¿Por qué es una fuente directa del derecho? Porque la mayoría de los tribunales, sobre todo la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, han generado sentencias vinculantes que han cambiado o han generado el cambio de nuevas normas dentro de lo que nosotros conocemos como el estudio del derecho civil. Por ejemplo, en las causales del divorcio nosotros podemos encontrar que a través de una sentencia se incorpora nuevas causales. Incluso se habla de que se incorporan nuevas formas de divorcio. Entonces, por allí nosotros podemos adelantarnos de que la jurisprudencia, si bien es cierto, la doctrina no la considera una fuente directa y formal del derecho civil, en la actualidad se pudiese decir que sí. Ahora, las fuentes indirectas son aquellas fuentes que nosotros vamos a encontrar dentro del derecho civil, pero que no tienen tanta importancia ni tanta preponderancia como las fuentes directas. En este sentido nos vamos a encontrar con la costumbre, nos vamos a encontrar con la doctrina y por último nos vamos a encontrar con los principios generales del derecho. Y nos vamos obviamente al artículo 4 del Código Civil que dice que si bien es cierto, la ley es la norma principal del derecho civil en Venezuela, cuando existan lagunas donde las normas del derecho civil no puedan solucionar esto, la analogía, que es otra fuente indirecta, o los principios generales del derecho son los que van a dar solución a dicha temática. Con esto concluimos esta clase. Ya para el próximo video entraremos en materia, hablaremos acerca de las personas, qué son las personas, cuáles son los tipos de personas dentro del derecho civil, cómo
nuestro derecho concibe el hecho de ser persona, entre otros aspectos que vamos a estar tratando. Nos vemos en el próximo video y espero que este les haya nutrido bastante.